La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento. Vamos a leer del libro de Ezequiel, del capítulo 14 en adelante. Algunos ancianos de Israel vinieron a mi casa y se sentaron a mi lado. Entonces Yahvé me dirigió su palabra. Hijo de hombre, esos hombres tienen a sus ídolos arraigados en su corazón. Están apegados a lo que los hace pecar. ¿Permitiré que me consulten? Les dirá pues esta palabra de Yahvé. Si alguien en Israel lleva consigo sus ídolos y se apega a lo que lo hace pecar, que vaya no más a ver al profeta. Yo, Yahvé, le daré una respuesta apropiada a sus sucios ídolos, porque quiero recuperar el corazón de la casa de Israel, que se alejó de mí junto con todas sus mundicias. Dirás pues estas palabras de Yahvé a la casa de Israel: regresen a mí, apártense de sus ídolos y renuncien a sus crímenes. Yo, Yahvé, responderé personalmente a cualquier israelita y a cualquier extranjero que vive en Israel, que vive alejado de mí, que solo piensa en sus ídolos, que los inducen a pecar y que después vayan al profeta para que me consulte. Lo castigaré para ejemplo de los demás y será un ejemplo que no se olvidará. Lo suprimiré de mi pueblo y sabrán que yo soy Yahvé. Si el profeta se deja convencer por esa persona y le da una respuesta de mi parte, es porque yo, Yahvé, busqué su perdición. Castigaré a ese profeta y lo eliminaré de en medio de mi pueblo. Ambos soportarán el peso de su culpa, el que consulta y el profeta que sean consultados. Así la casa de Israel no se apartará más de mí. Dejarán de ensuciarse con sus faltas, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Yahvé. Se me dirigió esta palabra de Yahvé, hijo de hombre. Imagínate un país que peca contra mí, es infiel y yo lo castigo. Lo dejo sin pan, le envío el hambre para acabar con los animales y la gente. Imagínate que en ese país se encuentren estos tres hombres, Noé, Daniel y Job. Pues bien, lo digo yo, esos tres hombres salvarían su vida debido a su justicia. Palabra de Yahvé. Imagínate que en ese país suelto animales feroces para que quede sin hijos y se convierta en un desierto, el que nadie podrá atravesar por miedo a esas fieras salvajes. Por mi vida, dice Yahvé, si esos tres hombres vivieran en este país, no podrían salvar ni a su hijo ni a su hija, pero ellos, solo ellos, se salvarían, mientras el país se convertiría en un desierto. Imagínate que hago venir la espada en contra de ese país y que yo diga: arrase la espada con este país y mate a los hombres y animales. Por mi vida, dice Yahvé, si estos tres hombres estuvieran en ese país, no podría salvar ni al hijo ni a la hija, pero ellos salvarían su vida debido a su justicia.
Imagínate asimismo que me dejo arrebatar por un furor destructor y que envío la peste a ese país, acabando con animales y hombres. Si Noé, Daniel y Job estuvieran en ese país, por mi vida, dice Yahvé, no salvarían ni hijos ni hijas, pero salvaría su vida a causa de su justicia. Esto dice el Señor: he enviado en contra de Jerusalén a mis 4 terribles castigos: la espada, el hambre, la fiera feroz y la peste, porque quiero acabar con hombres y animales que dan, sin embargo, superviviente, los cuales están saliendo y serán traídos hasta aquí, hombres y mujeres. Cuando sepan de su conducta y de sus obras, se consolarán y comprenderán que no sin razón actué así con Jerusalén. Palabra de Yahvé. Me fue dirigida esta palabra de Yahvé: hijo de hombre, ¿acaso la madera de parra vale más que las otras maderas o que las ramas de los árboles del bosque? ¿Se usa la madera de parra para fabricar algún objeto? ¿Se hace con esta una clavija para encajarla en cualquier cosa? Peor aún, si fue echada al fuego, este devoró sus 2 puntas y en medio está quemado. ¿Se puede trabajar todavía? Si cuando estaba entera no se podía hacer nada con ella, cuánto menos ahora que ha sido devorada y quemada por el fuego. Por eso así habla Yahvé: los habitantes de Jerusalén son como la madera de parra que se echa al fuego junto con los árboles silvestres. Volveré mi rostro contra ellos. Escaparon al fuego, pero el fuego lo devorará, y sabrán que yo soy Yahvé cuando vuelva mi rostro contra ellos. Convertiré al país en un desierto porque fueron infieles. Palabra de Yahvé. Me fue dirigida esta palabra de Yahvé: hijo de hombre, al ver a Jerusalén todas sus horribles acciones, diles de mi parte: naciste en Canaán y de allí saliste. Tus padres era el amorreo y tu madre una hitita. Cuando naciste, el día en que viniste al mundo, no habían cortado tu cordón, ni te habían bañado en agua, ni frotado con sal, ni te habían envuelto en pañales. Nadie tuvo compasión de ti, nadie te cuidó, ni siquiera por piedad. El día en que viniste al mundo, a nadie interesaba y te dejaron en el suelo en medio del campo. Yo pasé entonces cerca de ti, te vi devastándote en medio de tu sangre y te dije: vive tú que pierdes tu sangre y crece como una hierba del campo. Entonces comenzaste a crecer, te desarrollaste, te convertiste en una jovencita, tu pecho se afirmó y tu cabellera creció, pero estaba desnuda, no tenía nada. Entonces pasé cerca de ti y te vi. Era el tiempo de los amorreos. Eché sobre ti mi manto, cubrí tu desnudez
y te hice un juramento, hice una alianza contigo, palabra de Yahvé, y tú pasaste a ser mía. Te bañé con agua, lavé tu sangre y te perfumé con aceite. Te vestí con ropaje bordado, con calzado de cuero fino. Puse en tu cabeza un velo de lino y de seda. Te adorné con joya, puse brazalete en tu muñeca, un collar en tu cuello, un anillo en tu nariz, aros en tu oreja y para tu cabeza una espléndida diadema. Tu joya eran de oro y plata, tu vestido de lino fino, hecho con tela preciosa, toda bordada. Te alimentaba de harina fina, de miel y de aceite, y quedaste magnífica. Un día fuiste la reina. Tu belleza se hizo célebre entre las naciones. Era una belleza perfecta gracias a mi esplendor que derramaba sobre ti, palabra de Yahvé. Pero luego pusiste tu confianza en tu belleza, tu fama te permitió prostituirte, prodigaste tu encanto a cualquiera que pasaba y te fuiste con él. Tomaste tus vestidos para decorar los altos lugares en los que te prostituía. Tomaste tus joyas de oro y plata que te había dado, hiciste con ella estatuas de machos con los que te prostituiste, las cubriste con tus vestidos bordados y depositaste ante ella mi aceite y mi incienso. Le presentaste como ofrenda de agradable olor el pan que te había dado, la harina, flor, el aceite, la miel con que te alimentaba, palabra de Yahvé. Más aún, tomaste a tus hijos y a tus hijas que tú me había dado y se lo ofreciste para que lo devoraran. ¿Y no te bastaba eso que te corrompía? No, pues degollaste a mis hijos y los entregaste para el sacrificio, para que esto fuera mejor que prostituirte, y te olvidaste de los días de tu juventud, cuando andaba desnuda y sin ropa, y te debatía en tu propia sangre. Después de toda tu maldad, dice Yahvé, te construiste además están en estrados en todas tus plazas, en todas las entradas de camino, levantaste un montículos, profanaste tu belleza, ofreciste tu cuerpo a cuanto pasaban y te revolcaste en la perdición. Te prostituiste con los egipcios, tus vecinos bien constituidos, multiplicaste tus liviandades por el puro gusto de molestarme. Por eso levanté mi manto contra ti, reduje tu ración y te abandoné al capricho de tus enemigos. Las ciudades filisteas que se avergonzaban de tu descarada conducta. No satisfecha todavía te envileciste con los asirios, pero no quedaste satisfecha. Multiplicaste tus desórdenes en un país de mercaderes en Caldeas y allí tampoco te sentiste satisfecha. ¿Cuál no será mi furor, dice Yahvé, al ver tu mala conducta de prostituta insolente? Cuando levantaba tu estrado en todas las entradas
de camino o en las plazas, no pedía tu paga como lo hacen la prostituta, sino que era la mujer adúltera que buscaba extraño en vez de su marido. A la prostituta les dan un regalo, pero tú en cambio dabas regalo a tus amantes. Le pagaba para que vinieran de toda parte a envilecerse contigo. Te prostituías, pero era al revés de las otras mujeres. Nadie corría detrás de ti, sino que tú pagabas y nadie te pagaba. Realmente no era como las demás. Por eso, prostituta, escucha esta palabra de Yahvé, ya que mostraste tu desnudez en tus prostituciones con tus amantes, con todos tus ídolos abominables, ya que derramaste la sangre de tus hijos. Yo a mi vez reuniré a todos tus amantes con los que te calentaste, a los que quería y a los que aborrecía, los reuniré en contra tuya de toda parte, y ante ellos descubriré tu desnudez, te verán privada de todo. Te aplicaré la sentencia de las mujeres adúlteras y criminales. Te entregaré a la cólera y a la indignación. Te entregaré en sus manos. Derribarán y destruirán tus altos lugares. Te quitarán tus vestidos, tomarán tus joyas y te dejarán desnuda sin nada. Convocarán a la asamblea contra ti, te apedrearán y te atravesarán con sus espadas. Condenarán tu hija, tus ciudades a la higuera en presencia de todas las demás mujeres. Así haré que no pueda más prostituirte ni pagarte amante. Cuando haya descargado mi furor, se acabará mi indignación, me calmaré y no me enojaré más. Pero ya que no te acordaste de los días de tu juventud, sino que me provocaste de mil maneras, yo haré que recaiga sobre tu cabeza tu conducta, palabra de Yahvé. No siguieron a tus acciones vergonzosas los crímenes, lo que gustan de los refranes te dirán de tal madre, tal hija. Tú eres hija de la madre que aborreció a su marido y a sus hijos. Tú eres hermana de tus hermanas que abandonaron a sus maridos y a sus hijos. Tu madre era hitita y tu padre amorreo. Tu hermana mayor es Samaria, que vive con su hija al lado norte tuyo. Tu hermana menor es Sodoma, que vive con su hija hacia el sur. Tú no seguiste a media sus caminos para cometer el crimen, sino que te mostraste más desvergonzada que ella en todo tu mal proceder. Por mi vida, dice Yahvé, que tu hermana Sodoma y su hija no actuaron como tú y tu hija. ¿Cuál fue el pecado de tu hermana Sodoma? Era orgullosa, comía bien y vivía sin preocupaciones. Ella y sus hijas no hicieron nada por el pobre y el desgraciado. Se volvieron arrogantes, hicieron lo que me desagrada. Por eso la hice desaparecer como tú lo has visto. En cuanto a Samaria, no cometió ni siquiera la mitad de tus pecados, pero tú has cometido tantas abominaciones
que tu hermana parece injusta a tu lado. Por eso ahora soporta tu afrenta, ya que tus pecados más horribles que los de ella la hacen aparecer como inocente. Debería estar roja de vergüenza por haber justificado así a tu hermana. Las restableceré a Sodoma y a su hija, restableceré a Samaria y a su hija, y luego te restableceré a ti en medio de ella. Así, para consuelo de ella, soportará tu humillación y te avergonzará de cuanto has hecho. Tu hermana Sodoma y su hija Samaria y su hija serán restablecidas como eran antes. Tú y tu hija también serán restablecidas como antes. ¿No te burlabas de Sodoma y la ponía de ejemplo en tiempo de tu orgullo, antes que se descubrieran tus maldades? Pues ahora tú eres la burla de Edom y de sus alrededores y de los filisteos que te desprecian por toda parte. Paga ahora tus pecados y tus crímenes. Palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé: me portaré contigo como tú lo hiciste conmigo. Rompiste la alianza sin pensar más en tu juramento. Sin embargo, me acordaré de mi alianza contigo cuando era joven y estableceré contigo una alianza eterna. Te acordará entonces de tu conducta y te avergonzará de ella cuando reciba a tu hermana, tanto a las mayores como a las menores, cuando te las entregue como hija, sin renegar en nada de mi alianza contigo, porque mantendré mi alianza contigo y sabrá que yo soy Yahvé. Entonces te acordará, te sentirá llena de vergüenza y no te atreverás a abrir la boca cuando te perdone todo lo que has hecho. Palabra de Yahvé. Me fue dirigida esta palabra de Yahvé: hijo de hombre, inventa una comparación para la gente de Israel y diles que la advierten. Le dirá: esta es una palabra de Yahvé. El gran águila de amplias alas, de largo plumaje, con su pluma multicolores, llegó al Líbano, se subió a la copa del cedro, cogió la rama más alta y la llevó al país de los negocios, a una ciudad de comerciantes. Luego tomó una plantita del lugar, la puso en un campo como si fuera un sauce donde no faltara el agua. La planta creció, llegó a ser una parra de poca altura pero fértil, que extendía su rama hacia el águila mientras sus raíces se hundían. La parra brotó y se convirtió en una vid grande, dio guía y sarmiento. Pero llegó otra águila grande, de anchas alas, de tupidos plumajes, y la parra dirigió sus raíces a su rama hacia ella, esperando encontrar más agua que la que tenía en su tierra. Había sido, sin embargo, plantada en buena tierra, donde no faltaba el agua, podía extender su rama, dar frutos y ser una parra magnífica. Y ahora pregunta Yahvé: ¿prosperará? ¿No arrastrará el otro sus raíces contra sus racimos
y dejará que se sequen sus brotes? No necesitará del mucho esfuerzo ni de mucha mano de obra para arrancar la raíz. Está plantada, pero prosperará. Bastará que se levante el viento del este para que se seque, se secará en la tierra donde floreció. Me llegó entonces una palabra de Yahvé. Dirá a esos rebeldes, ¿no saben lo que eso significa? Pues bien, esto, el rey de Babilonia llegó a Jerusalén, tomó a su rey y a su ministro y se lo llevó a Babilonia. Luego tomó un retoño de raza real, pactó con él una alianza y le impuso un juramento. Incluso se llevó a los responsables del país para que el reino fuera pequeño, no pudiera rebelarse y así este último guardara y respetara su alianza. Pero ese príncipe se rebeló contra el rey de Babilonia, envió mensajero a Egipto para que le diera caballo y un numeroso ejército. ¿Podría tener éxito? ¿Podrá escaparse después de haber roto la alianza? Por mi vida, palabra de Yahvé, él morirá en el país del rey que lo puso en el trono, en la tierra de ese rey cuyo juramento despreció y cuya alianza rompió, morirá en Babilonia. Faraón no le enviará un gran contingente con mucha gente cuando se levanten terraplenes y torres para aplastar a los defensores. Menospreció el juramento, rompió la alianza, siendo que había empeñado su palabra y después de eso podría salvarse. Por eso esto dice Yahvé, tan cierto como que yo estoy vivo, haré que recaiga sobre su cabeza mi juramento que despreció y mi alianza que rompió. Tenderé mi red a su paso y quedará atrapado en sus mallas. Su guardia caerán por la espada y los sobrevivientes serán dispersados a los cuatro vientos. Entonces sabrán que yo, Yahvé, fui quien lo habló. Esto dice Yahvé, yo mismo sacaré del cedro una pastilla y la plantaré en una montaña alta y segura. La plantaré en una alta montaña de Israel. Se desarrollará, dará fruto y se convertirá en un cetro magnífico. Bajo él descansarán aves de todas las especies. Se cobijarán a la sombra de sus ramas. Todos los árboles del campo sabrán entonces que yo soy Yahvé. Yo rebajo al árbol que se eleva y levanto al árbol humillado. Seco al árbol verde y hago florecer al árbol seco. Yo Yahvé lo dije y lo haré. Me fue dirigida esta palabra de Yahvé. ¿Por qué hablar de Israel? Repite este proverbio, los padres comieron uvas verdes y los hijos tienen dentera, a los hijos les temblaron los dientes. Yo juro, dice Yahvé, que ese proverbio no tendrá más valor en Israel, porque todas las vidas me pertenecen, tanto la vida del hijo como la del padre, y el que peca, ese morirá.
Sea un hombre justo que practica el derecho y la justicia, no come la carne no desangrada, no vuelve sus ojos hacia los juicios, hacia los sucios ídolos de la casa de Israel, no ensucia a la mujer de su prójimo, ni se acerca a una mujer durante su regla, no oprime a nadie, devuelve la garantía al que le debía, no comete robo, da su pan al que tiene hambre y le pone ropa al que está desnudo, no presta su dinero con interés, no cobra comisiones aparte su mano de la injusticia, juzga conforme a la verdad. Cualquier problema entre un hombre y su prójimo, sigue mis mandamientos, observa mis leyes y actúa en todo con fidelidad. Ese hombre es justo y vivirá. Palabra de Yahvé. Pero ocurre que ese hombre tiene un hijo violento que derrama sangre y comete esas faltas que su padre no cometió, come la carne sin sangrar, ensucia a la mujer de su prójimo, trata violentamente al pobre y al indigente, roba, no devuelve la garantía que se le pasó, vuelve su mirada hacia los sucios ídolos y comete el crimen, presta su dinero con interés, cobra comisiones. Después de eso, ¿vivirá? Ciertamente que no. Si cometió todos esos crímenes, debe morir. Él será responsable de su muerte. Pero ese hombre, a su vez, tiene un hijo. Este vio todos los pecados que cometía su padre. Lo vio, pero no lo imitó. No come la carne sin sangrar, no vuelve su mirada hacia los sucios ídolos de la casa de Israel, no ensucia a la mujer de su prójimo, a nadie trata con violencia, no se guarda la garantía, no roba, da su pan al que tiene hambre y le pone ropa al que está desnudo, no trata al pobre con violencia, ni cobra interés o comisión, observa mis leyes y sigue mis mandamientos, ese no morirá por el pecado de su padre, sino que al contrario vivirá. Quien morirá por su pecado es el padre, el que multiplicó su violencia, robó a su prójimo e hizo lo que es malo en medio de mi pueblo. Ustedes me preguntan, ¿por qué el hijo no carga con el pecado de su padre? Pero si el hijo se comportó conforme al derecho y a la justicia, observó todos mis mandamientos y lo puso en práctica, ¿debe pues vivir? ¿Quién debe morir? Es el que peca. El hijo no carga con el pecado del padre y el padre no cargará con el pecado del hijo. El mérito del justo le corresponderá solo a él y la maldad del malo solo a él. Si el malvado se aparta de todos los pecados cometidos, se dedica a observar todos mis mandamientos y se comporta de acuerdo al derecho y la justicia, vivirá y no morirá. Se echará al olvido todos los crímenes que cometió y debido a la justicia que haya practicado vivirá. ¿Creen ustedes que me gusta la muerte del malvado? Dice Yahvé. Lo que me agrada es que renuncie a su mal comportamiento y así viva. En cambio, si el justo se aparta de su justicia y se dedica a hacer el mal, si comete la misma fechoría que cometía el malo, serán dadas al olvido todas las obras de justicia que practicó.
morirá a causa de la infidelidad de la que se hizo culpable y del pecado que cometió. Ustedes dicen, la manera de ver las cosas que tiene Yahvé no es la correcta. Oigan, pues gente de Israel, así que mi manera de ver las cosas no es la correcta. ¿No lo será más bien la de ustedes? Cuando el justo se aparta de la justicia y comete el mal y por eso muere por culpa de la injusticia que cometió. Del mismo modo, si el malvado se aparta de la mala vida que lleva y actúa según el derecho y la justicia, vivirá. Si se aparta de todas las infidelidades que cometía debido a vivir, pero no morir, deberá vivir. La gente de Israel dice, la manera de ver las cosas que tiene el Señor no es justa. Así que mi manera de ver las cosas no es justa. Gente de Israel, ¿no será más bien la manera de ver de ustedes? Juzgaré a cada uno de ustedes de acuerdo a su comportamiento, gente de Israel, dice Yahvé. Corríjanse y renuncien a todas sus infidelidades, a no ser que quieran pagar el precio de su injusticia. Lancen lejos de ustedes todas las infidelidades que cometieron. Háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿O es que quieren morir, gente de Israel? A mí no me gusta la muerte de nadie. Palabra de Yahvé. Conviértanse y vivirán. Hermanos, ayer, hoy y siempre, a través de su palabra, Dios habla a nuestros corazones. Para más decir, el libro de Ezequiel acaba de recordarnos que Dios Padre, ayer, hoy y eternamente, habla a través de su palabra. ¿Queremos vida? Nos toca arrepentirnos. ¿Queremos ser perdonados? Nos toca convertirnos al bien. ¿Qué quiere el Padre para ser sus hijos amados y no castigarnos? Que le obedezcamos, que seamos justos, que vistamos al desnudo, que demos consuelo al triste, que no humillemos al pobre, que no adoremos ídolos, que no volvamos a Él. Es difícil, imposible a veces, humanamente, imposible. Pero no es imposible cuando contamos con la ayuda, la dirección y la vía que es Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien viene a mí no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y si yo no puedo ayudarme, busco al Señor Jesús con la fuerza del Espíritu Santo. Te invito a leer la palabra de Dios, escudriñar qué dice en tu corazón cuando tú la lees para ti, para alguien que cerca de ti va a necesitarla, porque muchas veces no podemos leer la palabra solo para nosotros. A veces Dios usa a la persona de nosotros para que podamos llegar a alguien que en ese momento no está conectado con Él y podemos ser el medio de ello. Yo te necesito a ti, hermano, porque tu unión con Dios me va a ayudar a seguir con fe en Él y a poder aumentar mi fe. De manera que todos somos necesarios para ayudarnos mutuamente.